La historia del Internet se remonta al temprano desarrollo de las redes de comunicación. La idea de una red de computadoras empezó a surgir como idea a finales de los años 20. Las prácticas empezaron a surgir con el albor de la guerra. Durante la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial trataban de obtener información. Las primeras conexiones exitosas surgieron a finales de los años 60 y a lo largo de los 70. En la década de los 80 se asentó la tecnología necesaria para que en los 90 naciera la World Wide Web. Las más antiguas versiones de estas ideas aparecieron a finales de los años 50. Implementaciones prácticas de estos conceptos empezaron a finales de los 80 y a lo largo de los 90. En la década de 1980, tecnologías que reconociéramos como las bases de la moderna Internet empezaron a expandirse por todo el mundo. La infraestructura del Internet se apareció por el mundo para crear la moderna red mundial de computadoras, que hoy conocemos como Internet. Atravesó los países occidentales e intentó una penetración en los países en desarrollo, creando un acceso mundial e información y comunicación sin precedentes, pero también una brecha digital en el acceso a esta nueva infraestructura. Internet también alteró la economía del mundo entero, incluyendo las implicaciones económicas de la burbuja de las .com. Joseph Carl Robnet fue un pionero en la red mundial. En octubre del 62 fue nombrado jefe de la Oficina de Procesado de Información DARPA y empezó a formar un grupo dentro del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. La idea que tenía Lick Leader era la unión de varias terminales en distintas partes del país, eso con el fin de alimentar los servidores con información del momento. Una red de muchos ordenadores conectados mediante líneas de comunicación de banda ancha, las cuales proporcionan las funciones que existen hoy en día de las bibliotecas, junto con anticipados avances en el guardado y adquisición de información y otras funciones simbióticas. Como principal problema en lo que se refiere a las interconexiones está el conectar diferentes redes físicas para formar una sola red lógica. Durante la década de 1960, varios grupos trabajaron en el concepto de la conmutación de paquetes. Un paquete es un grupo de información que consta de dos partes: los datos propiamente dichos y la información de control, en la que está especificando la ruta a seguir a lo largo de la red hasta el destino del paquete. 1000 octetos es el límite de longitud superior de los paquetes, y si la longitud es mayor, el mensaje se fragmenta. En otros países, normalmente se considera que Donald Davis y Leonard Kleinrock lo han inventado simultáneamente. En 1958, la compañía Bell creó el primer módem que permitía transmitir datos binarios sobre una línea telefónica simple. En 1961, Leonard Kleinrock del Massachusetts Institute of Technology publicó una primera teoría sobre la utilización de conmutación de paquetes para transferir datos. 1962. Inicio de investigaciones por parte de ARPA, una agencia del Ministerio Estadounidense de Defensa, donde Lick Leader defiende exitosamente sus ideas relativas a una red global de computadoras. En 1964, Leonard Kleinrock del MIT publicó un libro sobre la comunicación por conmutación de paquetes para implementar una red. En 1967 fue la primera conferencia sobre ARPANET. En 1969, la conexión de las primeras computadoras entre 4 universidades estadounidenses a través de la Interface Message Processor de Leonard Kleinrock. En 1971, 23 computadoras son conectadas a ARPANET. Envió el primer correo por Ray Tomlinson. En 1972 fue el nacimiento del Internet Networking Group, organización encargada de administrar Internet.
En 1973, Inglaterra y Noruega se adhieren a Internet, cada una con una computadora. En 1983 se creó el primer servidor de nombres de sitios. En 1984, 1000 computadoras fueron conectadas. En 1990 fue la desaparición de ARPANET. En 1992 ya eran 1 millón de computadoras conectadas. En 1993 fue la aparición del navegador web NCSA Mosaic, primer buscador de la historia. Wandex servía como un índice de páginas web. En 2001 fue la explosión de la burbuja.com y en el 2009 fue el primer sitio web que permitió la interacción táctil. La primera conexión a ARPANET fuera de los Estados Unidos se hizo con Norsar en Noruega en 1973, justo antes de las conexiones con Gran Bretaña. Todas estas conexiones se convirtieron en TCP/IP en 1982, al mismo tiempo que el resto de las ARPANET. En 1984, América empezó a avanzar hacia un uso más general del TCP/IP y se convenció al CERNET para que hiciera lo mismo. El CERNET, ya convertido, permaneció aislado del resto de Internet, formando una pequeña Internet interna.